Muy bien, chicos, eso ha sido todo en la parte teórica. Ahora vamos a pasar a las preguntas que, como siempre, ustedes ya resolvieron previamente. En la pregunta número 1 nos indican: Lucila, durante una práctica de biología, coloca tallos de una planta con flores blancas en un recipiente que contiene agua mezclada con un colorante azul. Luego de un tiempo ella observa que poco a poco las flores adquirían una coloración azulada. Según lo leído, se puede inferir que la teoría del flujo de masas explica el transporte del colorante. El colorante puede atravesar la endodermis por la vía del apoplasto. La transpiración permitirá que el colorante ascienda por vasos liberianos, o el agua con el colorante asciende producto del arrastre por transpiración. ¿Cuál de ellos sería el correcto, chicos? Obviamente, la A no tiene sentido porque la teoría del flujo de masas es para el floema. ¿El colorante puede atravesar la endodermis por vía del apoplasto? No, ese no es el motivo. ¿La transpiración permite que el colorante ascienda? Sí. ¿Por vasos liberianos? No. Sube por el xilema, por las tráqueas. ¿El agua con el colorante asciende producto de arrastre por transpiración? Correcto, a través del xilema. La clave sería la D. En la pregunta número 2. El transporte que ocurre en el xilema y floema de las plantas permite distribuir nutrientes para que pueda cumplir con sus funciones biológicas. Sin embargo, se ha descubierto que, producto de una mutación genética, una planta presenta tubos cribosos poco desarrollados. ¿Qué sucedería si cultivamos una planta con dicha mutación en un suelo rico en nutrientes? ¿Cuáles son los tubos cribosos, chicos? Los del floema, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? ¿No podría absorber nutrientes inorgánicos del suelo? ¿Esta formaría frutos muy grandes y jugosos? ¿No almacenaría grandes cantidades de almidón en raíces? Sus flores se marchitarían ya que no habría ascenso de agua. ¿Cuál sería la clave, chicos? Obviamente, señores, si estamos hablando del floema, no puede absorber nutrientes inorgánicos del suelo, esto es a través del xilema. La A habla del xilema. ¿Formaría frutos grandes y jugosos? Si tiene problemas en el floema, quiere decir que los nutrientes no van a ser naturalmente absorbidos de una forma rápida, ¿verdad? Por lo tanto, los frutos van a ser pequeños. No almacena grandes cantidades de almidón en raíces. Claro, eso sí sucedería, ¿verdad? Porque en raíces, frutos o tallos que almacenaría almidones o nutrientes, no podría almacenar mucho porque tiene problemas en el floema. Sus flores se marchitan ya que no hay ascenso del agua. El ascenso del agua habla del xilema y el problema que tiene es en el floema. La clave, por lo tanto, sería la C. En la pregunta número 3, a nivel de los pelos absorbentes de la raíz se absorbe el agua del suelo y debido a la presión osmótica la mayor parte del agua se difunde a través de paredes de las células de la corteza hasta la endodermis. La vía a la que hace referencia el texto es, obviamente, chicos, la vía del simplasto, ¿verdad? Atravesando. Un alumno durante su exposición mencionó lo siguiente: en todos los moluscos el fluido desemboca en una cavidad denominada hemocele ya que presentan circulación abierta. Inmediatamente el profesor lo corrigió debido a que los moluscos carecen de sistema circulatorio, todos los moluscos presentan circulación cerrada, solo los bivalvos presentan circulación abierta o algunos moluscos presentan circulación cerrada. De acuerdo a lo que hemos visto, chicos, en teoría, por ejemplo, en los moluscos, el caso de los cefalópodos, ellos tienen circulación cerrada. ¿Cuál es la corrección en el texto? En todos los moluscos, ¿no? Por eso se corrige. En la pregunta número 5. En una conferencia se estaba describiendo el sistema circulatorio de cierto animal, donde se decía lo siguiente: presenta un corazón muscular con 4 cámaras donde existen 2 circuitos separados de vasos sanguíneos. Un circuito fluye a través de pulmones donde capta oxígeno y otro circuito lleva sangre oxigenada a todas las regiones del cuerpo. Del texto se puede inferir que dicho animal presenta circulación. ¿Cómo sería, chicos, en este caso? Sería, obviamente, cerrada, doble y completa, ¿verdad? Porque te mencionan que tiene 4 cámaras, circuitos separados de vasos sanguíneos. La sangre fluye a través de pulmones
capta oxígeno, sangre oxigenada de todas las regiones del cuerpo. En ningún momento te indica que la sangre se mezcla, por lo tanto es completa. Doble porque va hacia el corazón y a pulmones, y cerrado, ¿no? Porque tiene un corazón totalmente cerrado, tiene circuitos. La clave sería la B. En la pregunta número 6 nos indican: algunos problemas congénitos pueden generar defectos cardíacos en las personas. Por ejemplo, en algunos casos se generan malformaciones a nivel de la arteria pulmonar y podríamos afirmar que dichas personas tendrían una falla en... ¿Qué ocurriría, chicos? La arteria pulmonar, ¿qué es lo que lleva? ¿Se acuerdan? Sangre venosa, ¿verdad? La arteria pulmonar bombea sangre venosa del corazón hacia el pulmón. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? ¿Intercambio gaseoso a nivel de capilares en tejidos? No. ¿Transporte de sangre oxigenada de pulmones al corazón? No. ¿Intercambio gaseoso en alvéolos pulmonares? No. ¿Transporte de sangre no oxigenada del corazón a pulmones? Claro que sí. Esa es la ruta, ¿verdad? La clave sería la D. En la pregunta número 7, respecto a vasos sanguíneos presentes en el sistema circulatorio humano, correlacione ambas columnas y marque la alternativa correcta. La vena tiene lumen pequeño, pared muscular gruesa. No, ¿verdad? Esa es una arteria. Tejido elástico ausente y lumen grande. ¿Quién sería? No tiene tejido elástico. Esos son los capilares. Y pared muscular delgada y tejido elástico escaso. La vena, ¿verdad? La vena no es muy elástica. La vena, por eso es que puede reventarse fácilmente en nuestro cuerpito. La clave sería la C. En la pregunta número 8, la infección por Streptococcus pyogenes, una bacteria hemolítica, puede desencadenar una inflamación del corazón que afecta el buen funcionamiento de válvulas cardíacas. Indique usted qué síntoma puede presentar una persona con dicha infección. ¿Aumento de presión arterial? No, ¿verdad? Porque recuerden, es una bacteria hemolítica. Ella desencadena inflamación al corazón. Si afecta el funcionamiento de las válvulas cardíacas, entonces puede presentar una taquicardia, presencia de un soplo cardíaco, arritmias cardíacas. Chicos, si es en las válvulas cardíacas, en la válvula, ¿recuerdan las válvulas? ¿No? La tricúspide, la bicúspide. Cuando hay un problema en la válvula, esto no me genera una arritmia como tal, pero si no cierra bien la válvula, ¿qué genera? Que la sangre retorne, ¿sí o no? A eso se le conoce como un soplo al corazón. La clave sería la C. En la pregunta número 9, aproximadamente el 1% de las células cardíacas no se contraen, sino que funcionan como un sistema de conducción cardíaca. El impulso cardíaco inicia en un grupo de dichas células que se encuentran en la pared de una cavidad cardíaca para llevar al final de las fibras de Purkinje, generando así la contracción del corazón. ¿A qué cavidad y células cardíacas hace referencia el texto? ¿De qué estamos hablando, chicos? Estamos hablando del marcapaso del corazón, ¿verdad? A nivel de la aurícula derecha, encargado el nodo sinusal, encargado del proceso de la contracción, ¿no? Cada impulso cardíaco sabemos que inicia en el nódulo sinusal, luego pasa por las 3 cuerdas tendinosas hasta el nódulo auriculoventricular y luego hacia el vaso-fascículo de His, que culmina en las fibras de Purkinje. En la pregunta número 10, el sistema sanguíneo tiene como propósito llevar sangre a diferentes partes del cuerpo. Para que esto ocurra, se requiere que cada órgano le llegue una arteria desde el corazón y salga una vena llevando la sangre de los órganos hacia el corazón. Según las venas y arterias, correlacione correctamente. Entonces, la vena porta hepática, ¿qué es lo que va a hacer? Recoge sangre del riñón, hepática, obviamente nos tiene que hablar del hígado, ¿verdad? Se encarga de... lleva sangre a la cabeza, recoge sangre del estómago e intestino o lleva sangre hacia las piernas. Chicos, en el caso de la
vena porta hepática, obviamente el hígado está relacionado con el sistema digestivo. La vena porta hepática recoge sangre del estómago, intestino y también jala del hígado. La arteria ilíaca, ¿recuerdan la fosa ilíaca? A nivel de caderas, ¿qué es lo que va a hacer la ilíaca? Lleva sangre, como es una arteria, lleva sangre, ¿no?, hacia las piernas. La vena renal recoge sangre. La vena, te lo dice el texto literalmente, ¿no? La vena recoge sangre no oxigenada hacia el corazón y la arteria lleva sangre oxigenada a los órganos. La vena renal recoge sangre del riñón. Y la número 4, la arteria carótida, lleva sangre hacia la cabeza. ¿Sí? La clave sería 3, 4, 1, 2, dedito. En la pregunta número 11, los edemas se consideran signos clínicos, los cuales consisten en la acumulación de líquido en el espacio intersticial, así como en las cavidades del organismo. Esto ocurre por la secreción excesiva de líquido hacia el espacio intersticial o cuando éste no se recupera correctamente. Del texto se puede inferir que las venas no llevan adecuadamente la sangre de los tejidos. Puede deberse por un problema a nivel de vasos linfáticos. Las arterias no recogen adecuadamente la sangre a los tejidos o puede deberse por un problema a nivel de los glomérulos. ¿De qué se trata, chicos? Esto podría deberse en un problema a nivel de los vasos. ¿De qué tipo? Linfáticos, porque te hablan del espacio intersticial. ¿Quiénes están en el espacio intersticial? La linfa. Los vasos linfáticos se encargan de mantener el equilibrio, ¿no?, de la cantidad de agua que hay entre nuestros tejidos. La clave sería la B. En la pregunta número 12 te dicen, la medusa es un organismo que se caracteriza por presentar 2 capas de células, una externa o la epidermis y la interna o la gastrodermis, a través de las cuales se realiza todo su metabolismo. No presentan órganos encargados de la eliminación de desechos, pero lo realizan mediante el proceso denominado, simplemente, chicos, difusión. ¿Sí? Es la difusión, el paso de sustancias. En la pregunta número 13, la rata canguro vive en el desierto de Nuevo México, donde después de una corta estación de lluvia, el sol quema la arena del desierto durante meses, por lo cual para que obtenga agua es muy difícil. Para sobrevivir en dicho ambiente, este organismo carece de glándulas sudoríparas. Presenta riñones especializados para evitar la pérdida excesiva de agua a través de la orina. Del texto se infiere que las ratas canguro a nivel de sus riñones presentan, ¿qué van a presentar, chicos? Para evitar la excesiva presencia de agua en la orina, o sea, producen poca orina. Tiene cortas asas de Henle, cortos túbulos contorneados, abundantes glomérulos, no, ¿verdad? Definitivamente no. El éxito no va a estar ahí porque tiene que producir poca orina. No tiene que ver con qué tan cortos sean los tubos uriníferos, sino con que tenga pocos glomérulos. La A es la correcta. En la pregunta número 14, la glomerulonefritis es la inflamación del glomérulo que altera el proceso de filtración ocasionando presencia de elementos que normalmente deben estar ausentes en el filtrado. Según el texto, indica qué elemento extraño se puede encontrar en el filtrado si una persona sufre de dicha inflamación. Te dicen de que no debería de estar. En la orina puede haber fibrinógeno, urea, agua, glucosa. Bueno, agua de hecho. Urea también es un desecho. Glucosa también puede haber, pero fibrinógeno no, ¿verdad? La clave sería, por ello, la A. Y en la pregunta número 15, cuando el fluido extracelular en el organismo disminuye, el hipotálamo ordena la liberación de la hormona vasopresina, que al unirse a los receptores ubicados en una porción del nefrón, hacen que sus paredes se vuelvan más permeables al agua, aumentando así la reabsorción de agua a nivel del nefrón. ¿A qué porción del nefrón hace referencia el texto, chicos? ¿A qué nivel ocurre mayor proceso de reabsorción? A nivel del túbulo contorneado distal, ¿verdad? El 99% del filtrado se reabsorbe en los túbulos,
Recordemos que de esta manera se forma la orina, ¿no? El túbulo contorneado proximal, sabemos que se reabsorbe el 80% del filtrado. Ojo, eso es en el proximal. Llevando de regreso a la sangre agua, glucosa, aminoácidos. El túbulo contorneado distal se reabsorbe sodio y carbonatos, ¿no? A cambio de potasio, a cambio de protones, y asimismo se absorbe agua por acción de la vasopresina. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya hemos culminado nuestro 7º capítulo, ya se acerca el 2º examen. Por favor, repasen. Sí, repasen de todas maneras, muy importante aquellos que les vienen 7 o 10 preguntas de biología, repasen, lo tengan muy en cuenta, practiquen bastante, por favor, y no olviden de una buena alimentación para poder rendir adecuadamente en los estudios y horas de sueño. Cuídense mucho, chicos, nos vemos la siguiente semana.